Capítulo 6. La válvula de escape. Arantxa era una joven estudiante española, la típica adolescente de jeans y libro bajo el brazo. Ella y don Julián se conocieron en el Museo del Prado, frente al célebre cuadro de la maja desnuda, que con la misma devoción admiraban. Bastó un comentario en voz alta de don Julián para que la comunicación fluyera como un río desbordado, que desembocaba el océano de las coincidencias. Fue aquel encuentro un ejemplo de la ley de la sincronicidad. Hay una causa en todas las cosas, no existe la casualidad. Eran dos naturalezas afines separadas por la edad y por el estado civil, pero ¿qué importa eso cuando hay dos seres inteligentes y sensibles al arte? Eso unía a aquellos dos mundos, estos dos abismos cronológicos. Iniciaron una amistad sin tapujos. Don Julián, dueño de una naturaleza pragmática y sagaz, era también un hombre sensible que alguna vez pensó estudiar arte, pero su sentido práctico y su inclinación al confort le dictaron lo contrario. Esta dicotomía fue lo que atrajo de él a la joven Arantxa. Don Julián poseía también una conocida pasión por las mujeres jóvenes. En Arantxa encontraba la conjunción de estudiante de arte, joven, e independiente. ¿Qué más podía desear? Ella sentía especial atracción por hombres los maduros, inteligentes y cultos, quizá por compensar en algo al padre distante afectivamente. Aquella tarde don Julián tomó la iniciativa y la invitó a compartir con él el recorrido por la galería. Un cumplido bien colocado sirvió para que Arantxa aceptara. Sabes descubrir el cuadro importante en un lugar, el detalle que representativa de la obra, eres una persona sensible e inteligente, que solo tu belleza opaca. Al concluir la visita, don Julián le invitó un vaso de vino que ella aceptó. Así, mientras animadamente conversaban de su pasión mutua por la pintura y en particular por los grandes maestros españoles, surgió entre ellos un mutuo reconocimiento. Se despidieron y ya los dos querían volver a verse. Las citas entre ellos, al inicio fortuito, se hicieron frecuentes cada vez. Cuando no era en una galería, era un discreto café, algún sitio de tapas, o un concierto. Ella le mostraba su mundo y eso a él lo rejuvenecía, era como recobrar un poco el paraíso perdido de la juventud. Él disfrutaba la presencia y conversación de esa joven inteligente y sensible. Ella encontraba en él la experiencia de vida y la seguridad. Al despedirse siempre quedaba en ambos el deseo de volverse a ver, de permanecer más tiempo junto. París, la ciudad del amor, la belleza y el arte, fue donde se descubrieron íntimamente. Ella se encontraba en esa ciudad en un curso de verano, y don Julián se las arregló para viajar a la ciudad luz. Tendrían un fin de semana inolvidable. No solo recorrieron los museos, fundamentalmente, se amaron como dos adolescentes, sin prisas ni promesas. Fue entonces cuando don Julián le habló de su viaje a México. El motivo, su nombramiento como director del consorcio bancario en América, y de la oportunidad de encontrarse en México. Don Julián y Arantxa querían aprovechar la oportunidad para amarse lejos de los compromisos de Julián en España, además podrían conocer el arte prehispánico y la obra de los muralistas, y de Frida Kahlo, a quien ella tanto admiraba. Sin embargo tendrían que cuidar las apariencias y mantener este encuentro en secreto, así que acordaron que ella insertaría un anuncio de ocasión en un diario capitalino, en él le daría a don Julián una clave y el número de celular para localizarla. Don Julián le comentó a Esteban acerca de su cita en México con Arantxa. Si lograban contactarla, les sería de gran utilidad en su plan de escape. Don Julián le había ofrecido a Esteban la oportunidad de iniciar una nueva vida, y Arantxa sería un pasaporte idóneo para facilitarle a Esteban un camuflaje social. Así como el factor sorpresa y la información fueron claves en el éxito del secuestro de don Julián, en su escapatoria también serían elementos determinantes. Mientras tanto las negociaciones se transitaban en la cuerda floja. Por una parte el gobierno español se negaba rotundamente a la liberación de los presos etarras que purgaban largas condenas por atentados terroristas. Su posición era clara en cuanto a no negociar con criminales. Ceder ante este tipo de actos no era posibilidad, puesto que de hacerlo, sentarían un precedente que los convertiría en víctimas permanentes de estos actos. Por otro lado, los representantes de la banca se preguntaban sobre las consecuencias que tendría todo el asunto. Tenían dos alternativas: doblar la oferta económica del rescate ante la negativa de la liberación de los presos, o bien unirse a la respuesta gubernamental y rechazar las peticiones económicas, con lo cual estarían sentenciando a muerte a un distinguido funcionario. Eso debilitaría su imagen ante la opinión pública. Encima de todo, no contaban con garantía alguna de que se respetaría la vida del cautivo. Por su parte, el gobierno mexicano tenía el deber moral de rescatar con vida al banquero secuestrado, pero no correspondía a ellos cumplir con los términos en los que la liberación de los presos etarras podía o no realizarse. Delicada situación se vivía entre los gobiernos tras el secuestro perpetrado en tierras aztecas.
La seguridad y confianza de México estaba siendo seriamente cuestionada. Ya de por sí la corrupción y la inseguridad eran las principales causas por las que la inversión extranjera había disminuido. Esto solo venía a empeorar el asunto. El tiempo seguía su marcha y era un adversario más a considerar. Los medios masivos de comunicación habían divulgado los pormenores del secuestro y hacían una crónica paso a paso de la situación en que se desenvolvían los acontecimientos, ejerciendo presión para que se resolviera la situación de una u otra forma.